Esta es la historia de Juan, el hijo del trueno que se transformó en el apóstol del amor. Una historia que te mostrará cómo el poder de Cristo puede transformar hasta el corazón más impetuoso. Acompáñame en este viaje, porque su historia podría cambiar tu vida para siempre. El sol de Galilea apenas asomaba sobre las colinas que rodeaban el mar de Genesaret, cuando el joven Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, se disponía a comenzar otro día de faena pesquera junto a su hermano mayor, Santiago. Sus manos, encallecidas por años de trabajo con las redes y las embarcaciones, movían con destreza los aparejos, mientras sus ojos, del color del mar que tanto conocía, escudriñaban el horizonte. El viento salado acariciaba su rostro juvenil, curtido por el sol y enmarcado por una barba incipiente que delataba su juventud, probablemente no más de 20 años. En su mirada se percibía algo diferente a la de otros pescadores, una inquietud espiritual, una búsqueda constante que iba más allá de las aguas del lago. Juan había nacido en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, en el seno de una familia relativamente acomodada dentro del contexto de la pesca. Zebedeo, su padre, poseía varias barcas y contaba con jornaleros a su servicio, lo que indicaba una posición económica estable. Su madre, Salomé, mujer devota y temerosa de Dios, había inculcado en sus hijos el amor por las Escrituras y la esperanza mesiánica que latía en el corazón de todo judío piadoso. No era casualidad que esta mujer de fe siguiera más tarde a Jesús y estuviera entre las mujeres que permanecieron al pie de la cruz, demostrando una devoción que sin duda influyó profundamente en sus hijos. Aquella mañana, mientras Juan y Santiago trabajaban lado a lado con sus redes, ninguno podía imaginar que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Juan, a pesar de su juventud, ya había comenzado a mostrar los rasgos que lo caracterizarían toda su vida, una naturaleza apasionada y emotiva que le valdría, junto a su hermano, el sobrenombre de Boanerges o Hijos del Trueno, pero también una capacidad única para el amor profundo y la contemplación. Era el menor de los dos hermanos, pero ya demostraba una sensibilidad especial para percibir lo trascendente, algo que lo diferenciaba incluso dentro de su entorno familiar. La noticia de un predicador llamado Juan el Bautista, que anunciaba la inminente llegada del Mesías y bautizaba en el río Jordán, había llegado hasta los pescadores de Galilea. Algunos, incluidos Juan y Andrés, hermano de Simón Pedro, habían dejado temporalmente sus redes para escuchar al profeta del desierto, atraídos por su mensaje de arrepentimiento y preparación para la llegada del reino de Dios. Juan, con su corazón inquieto y hambriento de verdad, había quedado profundamente impresionado por el Bautista, convirtiéndose en su discípulo. Fue precisamente siguiendo al Bautista cuando Juan tuvo su primer encuentro con Jesús de Nazaret. El relato de este momento crucial quedó plasmado con sencillez y profundidad en su propio evangelio. Aunque con la humildad que lo caracterizaba, nunca se nombró directamente a sí mismo. El Bautista, al ver pasar a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aquellas palabras resonaron en el alma de Juan como ninguna otra enseñanza que hubiera escuchado antes. Sin dudarlo, junto con Andrés, siguió a Jesús. «¿Qué buscáis?», les preguntó Jesús al verlo seguirle. La sencillez de la pregunta contrastaba con su profundidad. ¿Qué buscaba realmente Juan? ¿Sabiduría, la llegada del reino prometido? ¿Un maestro que llenara el vacío que sentía a pesar de su juventud? «Rabí, ¿dónde moras?», respondieron ellos. «Venid y ved», fue la invitación de Jesús, una invitación que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Juan recordaría para siempre aquel primer encuentro. Incluso décadas después,
cuando escribiera su evangelio, siendo ya un anciano, mencionaría que eran como la hora 10ª del día, aproximadamente las 4 de la tarde. Los detalles permanecieron frescos en su memoria porque fue el momento en que su corazón reconoció a quien había estado buscando toda su vida, aunque no supiera expresarlo con palabras. Después de aquel encuentro, Juan regresó temporalmente a su trabajo de pescador, pero su mente y su corazón ya no estaban completamente en las redes y los peces. La semilla había sido plantada. Cuando poco tiempo después Jesús pasó por la orilla del mar y vio a los hijos de Zebedeo trabajando con su padre en la barca, remendando las redes, les dirigió una llamada directa: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata. Dejaron la barca, a su padre y a los jornaleros, y siguieron a Jesús. El joven pescador de Galilea no podía imaginar entonces el papel crucial que jugaría en la historia del cristianismo. No sabía que sería conocido como el discípulo amado, que sería uno de los 3 más íntimos de Jesús, que se reclinaría sobre su pecho en la última cena, que permanecería fiel al pie de la cruz cuando casi todos habían huido, que correría al sepulcro la mañana de la resurrección, que escribiría uno de los evangelios más profundos y místicos, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, que pastorearía la iglesia en Asia Menor y que, según la tradición, sería el único de los apóstoles en morir de muerte natural, después de sufrir persecución y exilio. Los primeros días siguiendo a Jesús fueron una experiencia transformadora para Juan. Caminar por los polvorientos caminos de Galilea junto al Maestro, escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros, observar cómo trataba a los marginados y a los poderosos, fue como despertar a una nueva dimensión de la existencia. Juan, con su naturaleza sensible y contemplativa, absorbía cada palabra, cada gesto, cada enseñanza de Jesús como una esponja sedienta. Su juventud le permitía una apertura especial para recibir la novedad radical del mensaje del reino que Jesús proclamaba. Pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Fueron ellos 3 quienes Jesús llevó consigo a momentos cruciales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y la agonía en Getsemaní. Esta cercanía especial permitió a Juan ser testigo privilegiado de la humanidad y la divinidad de Jesús en momentos de gloria y de profundo sufrimiento. La relación entre Jesús y Juan fue adquiriendo un carácter único. El joven discípulo, con su capacidad para el amor profundo y la lealtad inquebrantable, estableció con el Maestro un vínculo que lo llevaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título, que Juan utilizaría para referirse a sí mismo en su Evangelio, no implicaba un favoritismo exclusivo por parte de Jesús, sino que reflejaba la conciencia profunda que Juan tenía del amor de Cristo hacia él, una conciencia que definió su identidad y su misión. Sin embargo, el camino de Juan junto a Jesús no fue una línea recta de perfección espiritual. Los evangelios nos muestran también sus debilidades y su proceso de transformación. Aquel carácter fogoso que le valió el apodo de Hijo del Trueno se manifestó en episodios como cuando quiso hacer descender fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que había rechazado a Jesús, o cuando junto a su hermano pidió a su madre que intercediera para ocupar los lugares de honor en el reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. En cada uno de estos episodios, Jesús corrigió amorosamente a Juan, moldeando su carácter, enseñándole que el camino del discipulado era el camino del servicio, no del poder. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
les enseñó Jesús cuando la ambición afloró en sus corazones. Estas lecciones fueron calando profundamente en Juan, transformando gradualmente su corazón fogoso en un corazón que aprendió a amar como Jesús amaba. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también crecía la oposición de los líderes religiosos. Juan fue testigo de los debates cada vez más tensos entre Jesús y los fariseos, escribas y saduceos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús por sus milagros, pero también cómo muchos le abandonaron cuando sus enseñanzas se volvieron más exigentes. ¿También vosotros queréis iros?, preguntó Jesús a los 12 en un momento crucial. Fue Pedro quien respondió por todos: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Juan asintió en silencio a las palabras de Pedro. A pesar de no comprender plenamente todo lo que Jesús enseñaba y hacía, algo en su interior le decía que había encontrado el tesoro que su alma anhelaba, que no había vuelta atrás posible. La cercanía con Jesús le había permitido vislumbrar una realidad que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces. Una realidad que más tarde describiría con palabras sublimes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su muerte inminente, Juan, como los demás discípulos, se resistió a aceptar esta realidad. La idea de un Mesías sufriente contradecía las expectativas judías tradicionales de un libertador político y militar. Sin embargo, eventos como la Transfiguración, donde Juan junto con Pedro y Santiago vieron a Jesús conversando con Moisés y Elías sobre su partida que iba a cumplir en Jerusalén, comenzaron a prepararlo para lo que vendría. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por las multitudes como el Hijo de David, pareció momentáneamente confirmar las esperanzas mesiánicas tradicionales. Juan, testigo de aquel momento de gloria, posiblemente pensó que finalmente había llegado el momento en que Jesús establecería su reino. Pero los acontecimientos tomaron rápidamente un giro inesperado. La última semana de Jesús en Jerusalén fue intensa. Juan estuvo presente cuando Jesús purificó el templo, cuando debatió con los líderes religiosos, cuando pronunció sus enseñanzas finales y cuando predijo la destrucción del templo y los acontecimientos del fin de los tiempos. Cada palabra, cada gesto de Jesús en estos días finales quedaría grabado en la memoria de Juan, formando el sustrato de sus escritos posteriores. La intimidad entre Jesús y Juan alcanzó quizás su expresión más conmovedora en la última cena. Mientras los 12 compartían la cena pascual, Jesús anunció que uno de ellos le traicionaría. La consternación se apoderó de todos. Fue entonces cuando Pedro hizo una señal a Juan, que estaba reclinado junto a Jesús, para que preguntara de quién hablaba. Juan, descrito en su propio evangelio como reclinado al lado de Jesús, apoyado sobre su pecho, le preguntó en voz baja: «Señor, ¿quién es?». Este momento de intimidad, con Juan recostado sobre el pecho de Jesús, se convertiría en una imagen poderosa de la especial cercanía entre ambos. Tras la cena, Juan acompañó a Jesús y a los otros discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Alejándose un poco del resto para orar, les pidió que velaran con él en su hora de angustia. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», les confió Jesús, mostrándoles una vulnerabilidad que pocos pudieron ver. Sin embargo, el cansancio venció a los 3 discípulos, que se quedaron dormidos mientras Jesús oraba en agonía, sudando gotas como de sangre. Cuando la turba llegó para arrestar a Jesús, guiada por Judas, Juan, como los demás discípulos, experimentó el miedo y la confusión.
A pesar de que Pedro intentó una resistencia desesperada, cortando la oreja a un siervo del sumo sacerdote, Jesús dejó claro que no era ese el camino. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ante estas palabras y la determinación de Jesús de entregarse, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Sin embargo, Juan superó su miedo inicial y, según su propio relato, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Allí fue testigo del juicio religioso contra Jesús. Como era conocido por el sumo sacerdote, pudo entrar y permitir también el acceso a Pedro, quien luego negaría 3 veces a Jesús, tal como había sido predicho. Juan, a diferencia de Pedro, no parece haber negado su relación con Jesús, pero tampoco se registra que haya intervenido en su defensa. El viernes por la mañana, Jesús fue llevado ante Pilato. Juan siguió los acontecimientos, probablemente moviéndose entre la multitud, escuchando los gritos de «Crucifícale», y viendo cómo Pilato, después de varios intentos de liberar a Jesús, finalmente cedió a la presión y lo entregó para ser crucificado. El camino de Jesús hacia el Gólgota, cargando su cruz, fue seguido por Juan, cuyo corazón se desgarraba al ver al Maestro que tanto amaba sometido a tal humillación y sufrimiento. Y entonces llegó el momento que distinguiría a Juan de los demás apóstoles, a excepción de las mujeres fieles. Mientras los otros discípulos se habían dispersado por miedo, Juan permaneció al pie de la cruz. Allí, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres, fue testigo de las horas de agonía del crucificado. Vio cómo Jesús, en medio de su sufrimiento, se preocupaba por quienes dejaba atrás. Desde la cruz, Jesús vio a su madre y junto a ella a Juan y les dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquella hora, Juan tomó a María en su casa, asumiendo la responsabilidad filial que Jesús le había confiado. Este momento junto a la cruz reveló la profundidad del amor de Juan por Jesús. Mientras otros huyeron por miedo, él permaneció fiel. Su amor fue más fuerte que su temor, una lección que nunca olvidaría y que más tarde quedaría plasmada en sus escritos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor le permitió ser testigo de las últimas palabras de Jesús, de su muerte y de cómo un soldado romano atravesó su costado con una lanza, de donde salió sangre y agua, un detalle que Juan, como testigo ocular, destacaría en su evangelio con especial énfasis. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Después de la crucifixión, Juan acompañaría probablemente a José de Arimatea y Nicodemo en el apresurado entierro de Jesús antes del inicio del sábado. La desesperanza debió apoderarse de él como de todos los discípulos. A pesar de las predicciones de Jesús sobre su resurrección, la realidad de su muerte era demasiado abrumadora para permitirles recordar o creer en esas promesas. El sábado transcurrió en un silencio cargado de dolor y confusión, pero el domingo por la mañana todo cambió. María Magdalena, que había ido al sepulcro temprano, corrió a avisar a Pedro y Juan que el cuerpo de Jesús no estaba. Ambos discípulos corrieron al sepulcro y Juan, más joven y rápido, llegó primero, pero esperó afuera. Cuando Pedro llegó y entró, Juan le siguió. Vio los lienzos puestos allí y el sudario doblado en un lugar aparte. Y entonces, en ese momento silencioso y solemne, Juan creyó. Como él mismo escribe con sencillez en su Evangelio, vio y creyó, aunque reconoce que aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos.
Esta fe incipiente se confirmaría esa misma tarde, cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan estuvo allí, vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la herida de la lanza en su costado. Experimentó el asombro, la alegría desbordante y la paz que Jesús les dio al soplar sobre ellos y decirles: «Recibid el Espíritu Santo». Una semana después, Juan estuvo presente cuando Jesús se apareció nuevamente, esta vez para convencer a Tomás, que había dudado. Y más tarde Juan volvería a Galilea, donde Jesús se les apareció junto al mar. Fue allí donde tuvo lugar la pesca milagrosa y la triple restauración de Pedro, después de su triple negación. Al final de este episodio, Pedro, mirando a Juan que les seguía, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús respondió: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Esta respuesta enigmática dio lugar a un rumor entre los hermanos de que Juan no moriría, rumor que él mismo se encargaría de aclarar en su evangelio, explicando que Jesús no había dicho que no moriría, sino: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Juan estuvo presente en el monte cuando Jesús, después de darles las últimas instrucciones, ascendió a los cielos. Regresó con los demás a Jerusalén, donde se dedicaron a la oración en el aposento alto, junto con varias mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Allí, 10 días después, experimentó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los años siguientes verían a Juan convertirse en una columna de la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Pedro y Santiago, el hermano del Señor, no su propio hermano que había sido martirizado por Herodes. Pablo se refiere a ellos como los que eran considerados columnas de la iglesia. Juan participó en la decisión crucial del Concilio de Jerusalén, donde se determinó que los gentiles convertidos no necesitaban circuncidarse ni observar toda la ley de Moisés. A medida que la persecución contra los cristianos crecía en Judea y después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de Cristo, Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso, en Asia Menor, actual Turquía. Allí se convirtió en el líder espiritual de las iglesias de la región, pastoreando, enseñando y formando discípulos. Entre ellos destacaría Policarpo, quien continuaría su legado. Fue probablemente durante este período en Éfeso cuando Juan escribió su evangelio, diferente a los sinópticos en estilo y enfoque, mientras que Mateo, Marcos y Lucas narran principalmente los hechos y dichos de Jesús. Juan, escribiendo después de ellos, se centra más en el significado teológico de la persona y obra de Jesús. Su evangelio comienza con el sublime prólogo que identifica a Jesús como el Verbo, Logos, eterno, que estaba con Dios y era Dios, y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan selecciona 7 señales o milagros de Jesús para demostrar su divinidad, y registra largos discursos que revelan la identidad y misión de Jesús como el enviado del Padre para dar vida eterna a quienes creen en Él. También durante este tiempo escribiría sus 3 epístolas, dirigidas a combatir herejías emergentes que negaban la plena humanidad o la plena divinidad de Jesús, o que separaban la fe de la práctica del amor. En estas cartas, Juan enfatiza que Dios es luz y amor, y que quienes conocen a Dios deben caminar en la luz y amarse unos a otros. Su insistencia en que Dios es amor y en que el que no ama no ha conocido a Dios refleja la profunda impresión que el amor de Jesús había dejado en él, y cómo ese amor había moldeado toda su comprensión de la fe. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Domiciano,
81-96 d.C., Juan fue perseguido y exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como él mismo escribe, donde recibió la extraordinaria revelación apocalíptica que constituye el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, comienza con mensajes a las 7 iglesias de Asia y culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará para siempre con su pueblo. A través de este libro, Juan transmite un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. A pesar de las tribulaciones presentes, Cristo es el Señor de la historia y triunfará definitivamente sobre todas las fuerzas del mal. Según las tradiciones más antiguas, después del exilio en Patmos, durante el reinado de Nerva, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte, ocurrida en tiempos del emperador Trajano, alrededor del año 100 d.C. Sería así el único de los apóstoles que no murió mártir, aunque sufrió persecución y exilio por su fe. Algunas tradiciones hablan de un intento fallido de martirio, cuando fue sumergido en aceite hirviendo, pero salió ileso, antes de ser desterrado a Patmos. Los relatos tradicionales sobre los últimos años de Juan lo muestran como un anciano venerado por las iglesias de Asia, llevado en andas a las asambleas porque ya no podía caminar por sí mismo. Se cuenta que repetía constantemente: «Hijitos, amaos unos a otros», y que cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: «Porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, es suficiente». Estas historias, aunque no pueden verificarse históricamente con la misma certeza que los relatos bíblicos, concuerdan perfectamente con el carácter de Juan tal como lo conocemos a través de sus escritos. Un hombre en quien el amor apasionado se había transformado en un amor profundo y constante, un amor que había llegado a identificar como la esencia misma de Dios y del discipulado cristiano. La vida de Juan nos ofrece un estudio fascinante de transformación espiritual. Comenzó como un joven impetuoso, ambicioso de poder y gloria, dispuesto a hacer descender fuego del cielo sobre quienes rechazaban a Jesús. Terminó como el apóstol del amor, enseñando que Dios es amor y que quien no ama no conoce a Dios. ¿Qué produjo este cambio? La respuesta se encuentra en su propia experiencia del amor de Jesús. Juan se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, no por un sentido de superioridad, sino porque haberse sabido profundamente amado por Jesús transformó su identidad y su comprensión de la vida. Los escritos de Juan revelan una profundidad teológica y espiritual que lo distingue entre los escritores del Nuevo Testamento. Mientras que Pablo desarrolla ampliamente la doctrina de la justificación por la fe, Juan se centra en la vida eterna como conocimiento personal de Dios y comunión con Él. Mientras que los evangelios sinópticos presentan a Jesús principalmente como el Mesías de Israel y el Hijo del Hombre, Juan lo proclama explícitamente como el Verbo eterno, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. El legado de Juan trasciende su tiempo y continúa influyendo profundamente en la espiritualidad cristiana. Sus escritos han inspirado a místicos, teólogos, artistas y creyentes comunes a lo largo de 2 milenios. Su evangelio ha sido llamado el Evangelio espiritual, porque va más allá de la narración de eventos para revelar su significado profundo, invitando al lector a una comprensión más contemplativa de la persona y obra de Jesús. Su énfasis en el amor como esencia de la vida cristiana ha servido de correctivo cuando el cristianismo ha corrido el riesgo de reducirse a formulaciones doctrinales o prácticas rituales desconectadas de la vida.
El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas, escribe con franqueza. Y también, si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es mentiroso. Estas palabras continúan interpelando a los cristianos de todas las épocas, recordándoles que el amor no es un añadido opcional a la fe, sino su misma esencia. El testimonio personal de Juan sobre Jesús tiene una cualidad única entre los escritos del Nuevo Testamento. Escribe como quien ha visto, oído y tocado al Verbo de vida, como quien ha experimentado íntimamente la realidad de lo que proclama. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, os anunciamos. Esta inmediatez, esta conciencia de estar transmitiendo una experiencia viva y no solo un conjunto de doctrinas, da a sus escritos una frescura y una autoridad que sigue resonando en el corazón de quienes los leen con apertura. La historia de Juan es también un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo. Aquel joven pescador galileo, impetuoso e inexperto, se convirtió en el águila entre los evangelistas, símbolo tradicional de Juan, capaz de elevar su mirada hasta las realidades más sublimes. El hijo del trueno se transformó en el apóstol del amor. El discípulo ambicioso que quería sentarse a la derecha de Jesús en su reino, aprendió a reclinarse humildemente sobre su pecho. El hombre que quería hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos se convirtió en quien escribió: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En Juan vemos el ejemplo perfecto de lo que significa ser discípulo de Jesús. No simplemente alguien que sigue sus enseñanzas o imita sus acciones, sino alguien que se deja transformar por su amor hasta convertirse en un reflejo de ese amor para los demás. Como escribiría él mismo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La historia de Juan continúa inspirando a creyentes de todas las generaciones. Su testimonio de fidelidad hasta el final, permaneciendo junto a la cruz cuando otros habían huido, nos recuerda el valor del amor que persevera en las circunstancias más adversas. Su capacidad para reconocer y recibir el amor de Jesús nos invita a hacer lo mismo, a definirnos no por nuestros logros o posición, sino por el hecho fundamental de ser amados por Dios. Su transformación de hombre ambicioso e impetuoso en apóstol del amor nos da esperanza de que nosotros también podemos ser transformados por el encuentro con Cristo. Los escritos de Juan nos ofrecen algunas de las formulaciones más profundas y hermosas del mensaje cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estas y otras joyas espirituales que encontramos en los escritos de Juan siguen alimentando la fe y la vida de incontables creyentes. En los últimos años de su vida en Éfeso, Juan se dedicó principalmente a fortalecer las iglesias y a combatir las herejías emergentes. Una de las más peligrosas era el gnosticismo incipiente, que negaba la verdadera humanidad de Cristo y promovía un conocimiento esotérico como camino de salvación.
Contra esta tendencia, Juan insistió en la realidad de la encarnación del Verbo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. También enfatizó que el verdadero conocimiento de Dios no es un secreto reservado para iniciados, sino que está disponible para todos los que creen en Jesús y permanecen en su amor. Según las tradiciones antiguas, cuando Juan era ya muy anciano, tan débil que tenía que ser llevado a las reuniones de la iglesia, seguía repitiendo una y otra vez las mismas palabras: «Hijitos, amaos unos a otros». Cuando sus discípulos, un poco cansados de escuchar siempre lo mismo, le preguntaban por qué repetía constantemente esa frase, Juan respondía con sencillez: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumpliera, sería suficiente». Esta anécdota, aunque no podemos confirmar su historicidad con certeza, refleja perfectamente la esencia del mensaje de Juan tal como lo conocemos por sus escritos. Para él, el amor no era un sentimiento superficial ni una virtud más entre otras, sino la esencia misma de la vida cristiana, porque refleja la naturaleza de Dios que es amor, y porque fue el mandamiento final y culminante de Jesús a sus discípulos. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La muerte de Juan, según la tradición, ocurrió durante el reinado del emperador Trajano, alrededor del año 100 de Pintos de Cristo, siendo ya muy anciano, probablemente el último superviviente de los 12 apóstoles originales. Su fallecimiento marcó el fin de la era apostólica y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Iglesia, que tendría que afrontar nuevos desafíos sin la guía directa de quienes habían conocido personalmente a Jesús. Sin embargo, el legado de Juan, plasmado en sus escritos inspirados, continuaría iluminando el camino de la Iglesia a través de los siglos. El impacto de Juan en la historia del cristianismo es incalculable. Su evangelio, con su profunda teología y su presentación única de Jesús como el Verbo encarnado, ha sido una fuente inagotable de inspiración para teólogos, místicos y creyentes de todas las épocas. Sus epístolas, con su énfasis en el amor como esencia de la vida cristiana, han servido como correctivo cuando la Iglesia ha corrido el riesgo de reducir la fe a doctrinas abstractas o rituales vacíos. El Apocalipsis, con sus visiones de la victoria final de Cristo y la consumación de todas las cosas en la Nueva Jerusalén, ha sostenido la esperanza de los cristianos en tiempos de prueba y persecución. Los primeros capítulos del Apocalipsis contienen las cartas a las 7 iglesias de Asia, que Juan escribió por mandato de Cristo. Estas cartas, dirigidas a comunidades concretas que Juan conocía bien, combinan elogios y reprensiones, advertencias y promesas. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, la alaba por su perseverancia y ortodoxia, pero la reprende porque ha abandonado su primer amor. A la de Esmirna, que sufría persecución, la anima a ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida. A la de Laodicea, próspera pero tibia espiritualmente, le advierte que Cristo está a la puerta llamando, esperando que alguien le abra para entrar y cenar con él. Estas cartas revelan a Juan como un pastor que conocía bien la realidad de sus iglesias y que buscaba guiarlas con firmeza y amor en medio de las dificultades externas e internas. Su preocupación no era solo por la ortodoxia doctrinal, sino también por la autenticidad de la vida cristiana, por ese amor práctico que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. El resto del Apocalipsis presenta una serie de visiones simbólicas que culminan en la venida gloriosa de Cristo,
el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. A través de imágenes tomadas en gran parte del Antiguo Testamento, Juan ofrece un mensaje de esperanza para cristianos que enfrentaban persecución. A pesar del poder aparente de Roma y de las fuerzas del mal, Cristo es el verdadero Señor de la historia y triunfará definitivamente. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Concluye el libro, y con él el canon del Nuevo Testamento. Es notable cómo Juan, que había comenzado su relación con Jesús como un joven pescador galileo con sueños de grandeza terrenal, termina su vida y su obra con esta visión de la consumación celestial de todas las cosas. Su peregrinaje espiritual lo llevó de las orillas del mar de Galilea a las calles de Jerusalén, a los caminos de Samaria, a la isla de Patmos, a las ciudades de Asia Menor, y finalmente, a través de sus visiones, hasta el trono mismo de Dios y el Cordero. La historia de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Como él, todos comenzamos con ideas inmaduras sobre Dios y su reino. Como él, todos necesitamos ser transformados por el encuentro con Cristo, aprender lo que significa realmente seguirle, descubrir que el camino del discipulado no es el del poder y la gloria según los criterios mundanos, sino el del amor que se entrega. Como él, todos estamos invitados a reclinarnos sobre el pecho de Jesús, a experimentar su amor personal y transformador, y a convertirnos en canales de ese amor para los demás. Juan nos recuerda que el cristianismo no es primariamente un conjunto de doctrinas, aunque las doctrinas son importantes. Él mismo combatió firmemente las herejías. No es principalmente un código moral, aunque la conducta ética es esencial. Sus escritos están llenos de exhortaciones prácticas. El cristianismo es, en su esencia, una relación de amor con Dios a través de Jesucristo, una relación que transforma toda nuestra existencia y se manifiesta en amor a los demás. La vida de Juan ilustra también cómo Dios usa nuestra personalidad natural, transformándola, pero no anulándola. Aquel carácter apasionado e intenso que le valió el apodo de Hijo del Trueno, no desapareció, sino que fue redirigido y purificado. La intensidad que una vez lo llevó a querer llamar fuego del cielo sobre los samaritanos se transformó en la intensidad con que proclamó el amor de Dios y exhortó a los creyentes a amarse unos a otros. Su capacidad natural para el amor profundo y la lealtad inquebrantable, que lo convirtió en el discípulo amado, fue perfeccionada por la gracia hasta convertirlo en el apóstol del amor. Esto nos da esperanza. No necesitamos convertirnos en alguien completamente diferente para servir a Dios. Él toma lo que somos, con nuestras fortalezas y debilidades, y lo transforma para su gloria y para el bien de su iglesia. Los rasgos que pueden ser obstáculos cuando están bajo el control del ego pueden convertirse en poderosas herramientas en manos de Dios cuando son sometidos a Cristo. La historia de Juan nos habla también del valor de la fidelidad a largo plazo. A diferencia de Pablo, que experimentó una conversión dramática en el camino a Damasco, Juan siguió a Jesús desde su juventud hasta su muerte en la ancianidad. Su vida cristiana no fue un sprint, sino un maratón. Hubo momentos de gloria, como la transfiguración o la resurrección, pero también largos períodos de ministerio constante y fiel en condiciones a veces difíciles. En Éfeso, ya anciano, siguió enseñando, escribiendo, combatiendo herejías, fortaleciendo iglesias. Incluso en el exilio en Patmos, continuó su servicio al recibir y transmitir la revelación apocalíptica. Este ejemplo de perseverancia es especialmente valioso en una cultura que valora lo inmediato y lo espectacular. Juan nos recuerda que el discipulado cristiano es un compromiso de por vida,
un camino que requiere fidelidad día tras día, a veces en circunstancias ordinarias, a veces en medio de grandes dificultades. Lo importante no son los momentos puntuales de fervor o las experiencias extraordinarias, sino la perseverancia en el amor a Dios y al prójimo. También es instructivo comparar a Juan con Pedro. Ambos fueron parte del círculo íntimo de Jesús. Ambos fueron líderes de la iglesia primitiva, ambos escribieron partes del Nuevo Testamento, pero sus personalidades y sus roles fueron diferentes. Pedro, impulsivo y extrovertido, líder natural, se convirtió en la figura principal entre los apóstoles en los primeros años después de Pentecostés. Juan, más reflexivo y contemplativo, parece haber asumido un papel más prominente en la segunda generación cristiana, especialmente en Asia Menor. Esta diversidad nos recuerda que no hay un solo tipo de personalidad o un solo estilo de liderazgo que sea el correcto para servir a Dios. La Iglesia necesita tanto a los Pedro como a los Juan, tanto a líderes dinámicos y carismáticos como a pensadores profundos y contemplativos. Dios llama y usa a personas de todos los temperamentos y estilos, siempre que estén dispuestas a someterse a Cristo y a ser transformadas por su Espíritu. La relación de Juan con María, la madre de Jesús, merece también nuestra atención. Según su propio Evangelio, Jesús, desde la cruz, encomendó su madre a Juan con las palabras: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquel momento, Juan tomó a María en su casa. Esta responsabilidad, confiada por Jesús en su hora de mayor sufrimiento, debió ser para Juan un honor sagrado. La tradición sugiere que María vivió con Juan primero en Jerusalén y luego posiblemente en Éfeso. Si esto es así, Juan habría tenido la oportunidad única de escuchar de labios de María los relatos sobre la anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús, enriqueciendo su comprensión de la persona y la misión del Señor. Entre los apóstoles, Juan tuvo el privilegio de vivir lo suficiente para ver cómo la pequeña semilla plantada por Jesús en Palestina crecía hasta convertirse en un árbol que extendía sus ramas por todo el Imperio Romano y más allá. Desde los pocos seguidores reunidos en el aposento alto después de la ascensión, hasta las comunidades florecientes en Asia Menor, Roma, Grecia, Egipto y otros lugares a finales del siglo I. Desde la predicación inicial a judíos en Jerusalén hasta la expansión del Evangelio entre los gentiles de todas las naciones. Desde los primeros debates sobre cómo integrar a los gentiles en la Iglesia hasta el desarrollo de una identidad cristiana distintiva que ya no se definía principalmente en relación con el judaísmo. Juan vio el cumplimiento de las palabras de Jesús: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Vio cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia a través de persecuciones externas y desafíos internos. Vio el poder transformador del Evangelio en las vidas de personas de todos los trasfondos sociales, étnicos y religiosos. Y dejó en sus escritos un testimonio que seguiría alimentando la fe de la Iglesia mucho después de su muerte. Es fascinante pensar en los encuentros que Juan pudo haber tenido a lo largo de su larga vida. Además de su relación con Jesús y los otros apóstoles, probablemente conoció a Pablo, aunque el Nuevo Testamento no registra ninguna interacción directa entre ellos. Según Hechos 15, Juan estuvo presente en el Concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé presentaron su caso para la inclusión de los gentiles sin imponerles la circuncisión. Pablo, en Gálatas 2, menciona un encuentro con los que eran considerados columnas en Jerusalén, entre ellos Juan, quienes le dieron la diestra en señal de compañerismo. Es intrigante imaginar las conversaciones que estos dos gigantes de la fe pudieron haber tenido.
cada uno con su perspectiva única sobre Cristo y el Evangelio. Juan pudo haber conocido también a algunos de los evangelistas que no eran apóstoles, como Marcos y Lucas. Es posible que haya leído sus evangelios antes de escribir el suyo propio, lo que explicaría por qué se centra menos en los eventos narrados por ellos y más en otros aspectos de la vida y enseñanzas de Jesús. En Éfeso, según la tradición, tuvo como discípulo a Policarpo, quien a su vez sería maestro de Ireneo, creando una cadena directa de transmisión de la enseñanza apostólica. En sus últimos años, Juan debió haber sido una figura venerable, un vínculo viviente con Jesús y los primeros días de la Iglesia. Los creyentes más jóvenes acudirían a él para escuchar de primera mano los relatos sobre el Señor. ¿Cómo era su voz? ¿Cómo caminaba? ¿Qué expresión tenía cuando sanaba a los enfermos o cuando enseñaba a las multitudes? ¿Qué había dicho exactamente en tal o cual ocasión? Juan podía responder a estas preguntas no como quien ha oído tradiciones, sino como testigo ocular. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Imaginamos a Juan contando una y otra vez las historias de Jesús, no por obligación, sino por el gozo de revivir aquellos momentos sagrados y de compartirlos con otros. Cada relato sería para él no solo un recuerdo del pasado, sino una forma de hacer presente a Cristo para sus oyentes. Y al contar estas historias, probablemente las entretejiría con reflexiones sobre su significado, con aplicaciones para la vida cristiana, con exhortaciones al amor fraterno, tal como vemos en sus escritos. Es peculiar de Juan, entre los escritores del Nuevo Testamento, su uso del verbo permanecer, meneín en griego, especialmente en el discurso de la vid y los pámpanos, en Juan 15 y en su primera epístola. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permaneced en mi amor. Esta idea de la permanencia, de la habitación constante y recíproca, capta algo esencial de la espiritualidad de Juan. Para él, la vida cristiana no consiste en momentos aislados de devoción o en actos puntuales de obediencia, sino en una relación continua y vital con Cristo, comparable a la de los pámpanos con la vid. De esta permanencia en Cristo fluye naturalmente el fruto del amor y la obediencia. Este énfasis en la permanencia refleja la propia experiencia de Juan. Desde aquel primer encuentro junto al Jordán, cuando era discípulo del Bautista, hasta su muerte en Éfeso décadas después, Juan permaneció en Cristo. A través de los momentos de gloria como la transfiguración y de los momentos de dolor como la crucifixión. A través de la intensa actividad misionera de los primeros años en Jerusalén y de las responsabilidades pastorales en Éfeso. A través de la libertad y de la prisión, del reconocimiento y del exilio. Esta permanencia, esta fidelidad constante a lo largo de una vida entera, es quizás el legado más inspirador de Juan para los cristianos de todas las épocas. El testimonio de Juan sobre la resurrección merece especial atención. Según su propio relato, cuando él y Pedro llegaron al sepulcro vacío, la mañana del domingo, Juan vio y creyó. ¿Qué vio exactamente que lo llevó a creer? El texto menciona los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, doblado en un lugar aparte. Algunos sugieren que la disposición ordenada de estas telas indicaba que el cuerpo no había sido robado. Los ladrones habrían tomado el cuerpo con las telas o las habrían dejado desordenadas. Sea cual sea la explicación exacta, este momento marca un punto de inflexión en la vida de Juan. Su fe inicial, basada en esta evidencia indirecta, se confirmaría esa misma tarde cuando Jesús, resucitado, se apareció a los discípulos reunidos. Juan vio con sus propios ojos al Señor resucitado, escuchó su voz,
Probablemente tocó sus heridas como los demás discípulos cuando Jesús los invitó a hacerlo. Y más tarde, junto al mar de Galilea, desayunó con él en la orilla después de la pesca milagrosa. Estas experiencias del Cristo resucitado marcaron a Juan de manera indeleble. Décadas después, comenzaría su primera epístola con estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, os anunciamos. La certeza de la resurrección fue el fundamento de toda la predicación apostólica, incluida la de Juan. Sin ella, como diría Pablo, la fe cristiana sería vana. Pero para Juan, la resurrección no era simplemente un hecho histórico a proclamar, sino una realidad que transformaba toda su comprensión de quién era Jesús y cuál era su misión. El que había caminado con ellos por los caminos de Galilea era el Señor de la vida y de la muerte, el Verbo eterno por quien todas las cosas fueron hechas, la luz que brilla en las tinieblas, el único que podía decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El corazón del mensaje de Juan se resume quizás mejor en su propia declaración: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para Juan, el Evangelio no era primariamente un conjunto de deberes a cumplir o de doctrinas a creer, sino un don de vida, la misma vida divina comunicada a los creyentes a través de la fe en Jesús. Esta vida, como explica en su Evangelio, no es simplemente existencia biológica, bios en griego, sino vida abundante y eterna, zoe, la vida propia de Dios que ahora se comparte con quienes creen. Esta comprensión de la vida eterna como una realidad presente, no solo futura, es característica de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, escribe en su Evangelio. No dice tendrá, sino tiene en presente. Y en su primera epístola, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Para Juan, la vida eterna comienza en el momento de creer en Jesús, aunque su plena manifestación sea futura. ¿Cómo define Juan esta vida eterna? En su Evangelio pone en labios de Jesús esta definición en su oración sacerdotal, y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se define así, no tanto por su duración, aunque ciertamente es eterna, sino por su calidad. Es una vida de conocimiento personal e íntimo de Dios a través de Jesucristo. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino experiencial y transformador, comparable al conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Este énfasis en el conocimiento personal de Dios como esencia de la vida eterna contrasta con definiciones más legalistas o ritualistas de la religión. Para Juan, el objetivo del Evangelio no es primariamente hacernos moralmente mejores o religiosamente más observantes, sino introducirnos en una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Esta relación ciertamente transformará nuestra conducta, pero desde dentro, como fruto natural, no como obligación externa. La teología de Juan es profundamente trinitaria. Aunque no usa el término Trinidad, que se desarrollaría más tarde, su comprensión de Dios incluye claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una unidad de ser y propósito. En su Evangelio, presenta a Jesús afirmando su unidad con el Padre: yo y el Padre uno somos, y prometiendo el envío del Espíritu Santo, el Paráclito, que procede del Padre. Los tres son presentados como divinos, como personales y como distintivos entre sí, aunque íntimamente unidos.
Esta comprensión trinitaria de Dios se relaciona directamente con su comprensión del amor. Si Dios es amor, como afirma en su primera epístola, este amor no es una mera característica de Dios o algo que Dios hace, sino lo que Dios es en su misma esencia. Y este amor existe eternamente dentro de la Trinidad como amor mutuo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor divino no necesitó esperar a la creación para tener un objeto. Desde toda la eternidad, el Padre ama al Hijo en el Espíritu. Este amor eterno e infinito es el fundamento último de todo amor verdadero, el modelo y la fuente de nuestro amor a Dios y al prójimo. Quizás, por esta comprensión profunda del amor divino, Juan pudo llegar a ser conocido como el apóstol del amor. Experimentó personalmente el amor de Jesús. Se definió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y comprendió que este amor no era exclusivo para él, sino que se extendía a todos los que creen. Entendió que el propósito último de Dios es incluirnos en ese círculo eterno de amor trinitario, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, como dice Jesús en su oración sacerdotal. Juan, que comenzó su camino como un joven pescador galileo, terminó como un anciano venerable en Éfeso, último superviviente de los 12, testigo de una era ya pasada, pero heraldo de un futuro glorioso. Su vida abarcó el ministerio terrenal de Jesús, el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, su expansión por todo el Imperio Romano, la destrucción del Templo de Jerusalén, las primeras persecuciones sistemáticas contra los cristianos, y el desarrollo de las primeras teologías heréticas contra las que tuvo que combatir. A través de todos estos cambios y desafíos, Juan permaneció fiel a lo que había visto y oído desde el principio. No cedió a la presión de conformarse al mundo, ni se dejó seducir por las falsas enseñanzas que comenzaban a surgir. Mantuvo firme su testimonio sobre Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aun cuando esto le costó persecución y exilio. Continuó proclamando el mensaje del amor divino encarnado en Jesús y derramado en nuestros corazones, aun cuando veía a su alrededor signos de enfriamiento espiritual en algunas iglesias. La tradición nos cuenta que finalmente murió en paz en Éfeso, único entre los apóstoles en no sufrir martirio, aunque no por falta de disposición para dar su vida por Cristo. Sus últimas palabras, según algunas tradiciones, fueron simplemente: «Hijitos, amaos unos a otros». Simple y profundo, como había sido toda su enseñanza. Simple, porque cualquiera puede entenderlo. Profundo, porque toda una vida no basta para aprender a vivir plenamente este amor. El legado de Juan vive en sus escritos, que forman parte del canon del Nuevo Testamento, y en la tradición espiritual que inspiró. Su enfoque en el amor divino, en la vida eterna como conocimiento de Dios, en la permanencia en Cristo como esencia de la vida cristiana, en la luz que vence a las tinieblas, en la verdad que nos hace libres, todo esto sigue nutriendo la fe de los creyentes. Su testimonio como testigo ocular de Jesús, de su vida, muerte y resurrección, sigue siendo un fundamento para nuestra fe en épocas de escepticismo y relativismo. Juan, el discípulo amado, el hijo del trueno transformado por el amor, el pescador de Galilea convertido en teólogo profundo, el joven impetuoso que llegó a ser un anciano sabio, nos invita a través de los siglos a conocer a Jesús como Él lo conoció, a amarlo como Él lo amó, a seguirlo como Él lo siguió, a permanecer en Él como Él permaneció. Nos invita a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos invita a caminar en la luz, a vivir en el amor, a esperar con esperanza cierta el día en que veremos al Señor cara a cara, ya no por fe, sino por vista, no como en un espejo, oscuramente, sino tal como Él nos ha conocido.
La historia de Juan es, en última instancia, un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Es la historia de cómo ese amor puede tomar a un joven impetuoso y ambicioso y convertirlo en un apóstol del amor. Es la historia de cómo ese amor puede sostener una vida de fidelidad a través de décadas de servicio, a pesar de persecuciones y dificultades. Es la historia de cómo ese amor puede profundizar nuestra comprensión de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Es la historia que puede convertirse también en nuestra historia, si como Juan nos abrimos a la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. En un mundo hambriento de amor verdadero, en una sociedad marcada por relaciones superficiales y utilitarias, el mensaje de Juan sobre el amor divino resuena con especial fuerza. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor que se entrega, que se sacrifica, que busca el bien del otro, que perdona y restaura, que transforma desde dentro, este es el amor que el mundo necesita experimentar. Y nosotros, como Juan, estamos llamados a ser no solo receptores, sino también canales de este amor. Si Juan pudiera hablarnos hoy, probablemente nos diría lo mismo que decía a sus hijitos en Éfeso: amaos unos a otros. Nos recordaría que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y al prójimo, que no hay sendero espiritual más elevado que este, que no hay testimonio más poderoso ante el mundo que el amor mutuo entre los cristianos. Nos diría, como escribió en su primera epístola: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como hizo en su Evangelio, nos invitaría a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a creer no solo con la mente, sino con el corazón, no solo con asentimiento intelectual, sino con entrega personal, a creer no como quien acepta una teoría abstracta, sino como quien recibe a una persona, al Verbo hecho carne, a Jesús de Nazaret, en quien habitó toda la plenitud de la deidad corporalmente. Creer, amar, permanecer. Este es el camino que Juan nos muestra, el camino que él mismo recorrió desde las orillas del mar de Galilea hasta la isla de Patmos, desde el primer encuentro con Jesús junto al Jordán, hasta las visiones celestiales de la Nueva Jerusalén. Es un camino que no termina con la muerte física, sino que continúa en la presencia inmediata del Señor, donde le veremos tal como Él es, y seremos transformados plenamente a su semejanza. La historia del apóstol Juan es, en última instancia, una historia de amor. El amor de Dios manifestado en Jesucristo. El amor de Jesús por sus discípulos, especialmente por aquel a quien amaba. El amor de Juan por su maestro, que lo mantuvo fiel hasta el final. El amor entre los creyentes, que según Juan es la marca distintiva de los verdaderos discípulos. Y el amor por la verdad, que lo llevó a combatir las falsas enseñanzas que amenazaban con desviar a la Iglesia del camino recto. La historia del apóstol Juan nos recuerda que el cristianismo no es primariamente una filosofía o un sistema de creencias, sino una relación viva con una persona. Juan conoció personalmente a Jesús, caminó con él, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros, lo vio morir en la cruz y encontró el sepulcro vacío en la mañana de la resurrección. Este encuentro personal con Cristo cambió su vida para siempre y definió su identidad y su misión. De la misma manera, el cristianismo auténtico siempre comienza con un encuentro personal con Cristo, ya no físico como el de Juan, pero no menos real a través de la fe y el Espíritu Santo. La vida de Juan, desde aquel primer llamado junto al mar de Galilea hasta sus últimos días en Éfeso, es un testimonio de la fidelidad de Dios
y de la capacidad transformadora de su amor. Es una invitación para cada uno de nosotros a abrir nuestro corazón a ese mismo amor, a creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y a encontrar en Él la vida eterna que nuestras almas anhelan. Así como Juan se definió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, cada uno de nosotros está invitado a encontrar nuestra identidad más profunda no en nuestros logros, posesiones o relaciones, sino en el hecho fundamental de ser amados por Dios en Cristo. Este amor, que es más fuerte que la muerte y más duradero que el tiempo, es el fundamento seguro sobre el cual podemos construir nuestras vidas. Que el ejemplo de Juan, pescador de Galilea transformado en apóstol del amor, nos inspire a seguir a Jesús con la misma fidelidad y pasión. Que sus escritos, llenos de luz y verdad, continúen iluminando nuestro camino. Y que su mensaje sobre el amor de Dios, manifestado supremamente en Cristo, siga transformando corazones y vidas hasta el día en que, como Él predijo en el Apocalipsis, el que está sentado en el trono haga nuevas todas las cosas y Dios mismo habite para siempre con su pueblo en la Nueva Jerusalén. Amados hermanos y hermanas que habéis seguido esta narrativa hasta el final, os animo a continuar profundizando en la vida y las enseñanzas del apóstol Juan. Sus escritos son un tesoro inagotable de sabiduría espiritual y una fuente constante de inspiración para nuestra fe. Os invito a suscribiros a nuestro canal para no perderos los próximos vídeos sobre otros personajes bíblicos cuyas vidas tienen también mucho que enseñarnos. Compartid este contenido con aquellos que pudieran beneficiarse de conocer mejor la historia del discípulo amado y su mensaje de amor. Recordad siempre las palabras que Juan no se cansaba de repetir. Hijitos, amaos unos a otros. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, no hay testimonio más poderoso que el de cristianos que se aman con el amor que viene de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.